en los hospitales. Les decía que tiene algo que ver también con el anterior tema, que era el core pulmonale crónico, porque en este caso va a existir el compromiso también del lado derecho del corazón, pero principalmente en su forma aguda. Bien, entonces ustedes han debido escuchar hablar respecto a lo que es el TEP, el tromboembolismo pulmonar. Como definición o concepto vamos a indicar que es la obstrucción parcial o completa de las arterias pulmonares que va a resultar de la migración de un coágulo formado en cualquier parte del sistema venoso, el cual emboliza a través del corazón, a través del emboliza a través del corazón derecho para ir a alojarse a la circulación arterial pulmonar y ocasionar la sintomatología. Pero no solamente son coágulos, muchas veces pueden ser también émbolos de aire, émbolos de grasa, émbolos de líquido amniótico, por ejemplo, en los partos. Y raras veces puede existir también la formación de émbolos por parásitos, como habíamos visto en la anterior clase. Entonces, la formación de un trombo puede ser de diferentes tipos, pero generalmente lo que vemos con frecuencia es la formación de un coágulo que va a embolizar y se va a alojar en la circulación arterial pulmonar, obstruyendo ya sea parcial o completamente una de las arterias pulmonares. En cuanto a la epidemiología, es importante también conocer un poco esta parte. Como ven, fíjense, es la tercera causa de muerte en los hospitales. Tiene una incidencia de 10 por 100,000 habitantes y una prevalencia hospitalaria del 1%. Es bastante importante, como verán. Y en nuestro medio también es bastante frecuente tener esta patología. Sin tratamiento, un TEP tiene una mortalidad del 30%. Fíjense, 30%, es alto. Es de difícil diagnóstico. Solo el 30% de los TEP que hayan tenido un desenlace fatal son aquellos diagnosticados, digamos, certeramente. La complicación del TEP a lo largo o posteriormente va a ser la hipertensión pulmonar. Entonces tiene mucho que ver en este caso también el problema de la hipertensión pulmonar que va a ocasionar un émbolo, un coágulo. En cuanto se refiere a la etiología, fíjense, el 80 al 90% de estos émbolos se originan en las venas profundas de los miembros inferiores, ya sea en el sistema venoso femoral, en las venas ilíacas, en las venas pélvicas, en los plexos prostáticos, en los plexos periuterinos. Y hay un porcentaje importante, por ejemplo, que aquí muestran, este autor, por ejemplo, muestra, por ejemplo, fíjense, el 67% de los émbolos o de los coágulos se originan en la parte del muslo. El 77% en las venas pélvicas, es decir, a nivel del sistema venoso de la pelvis. Y el 46% a nivel de la pantorrilla, es decir, en la pierna. Fíjense aquí cómo se forman en esta imagen los microcoágulos y que van formando
un, un coágulo mayor para que este coágulo vaya a migrar por el sistema venoso. Entonces, es importante considerar el sistema venoso, fundamentalmente pélvico, de los muslos, de las piernas principalmente. Bueno, para que se produzca o para que haya una formación de un coágulo, de un trombo, si quieren la palabra, fisiopatológicamente tiene que haber estos tres elementos, estos tres factores que se llama la triada de Virchow, la triada de Virchow, que está constituida por un componente que es el éxtasis sanguíneo, es decir, la disminución de la velocidad sanguínea. Eso significa éxtasis, retención de la circulación sanguínea. Tiene que haber éxtasis sanguíneo, luego tiene que haber lesión endotelial, es decir, la parte del endotelio de un vaso, tiene la parte interna, la capa interna, tiene que haber lesión para la formación de un émbolo o de un coágulo o de un trombo, si quiere. Y los estados de hipercoagulabilidad, principalmente las trombofilias, es decir, el incremento de las plaquetas por encima de lo normal. A esta triada, por lo tanto, se la denomina la triada de Virchow para que se produzca la formación de un coágulo, de un trombo y un émbolo que va a migrar por el sistema venoso. Entonces, en la fisiopatología del TEP tiene que haber la formación de un coágulo, de un trombo. Esta es, digamos, esta es lo principal para que se inicie la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, la formación de un coágulo, la formación de un trombo significa pues un factor de riesgo que va a ocasionar el TEP, el tromboembolismo pulmonar secundario, en un 80% y un TEP idiopático. También hay TEP donde no se encuentra la causa, el origen, pero es solamente un 23%. Bien, entonces la fisiopatología, ¿cómo es el mecanismo, cómo se va a producir este tromboembolismo pulmonar y lo que va a llegar a ocasionar? Entonces, como partida, como punto de partida justamente es la formación de un trombo, de un coágulo, por esos elementos que hemos dicho de la triada de Virchow. Entonces, aquí está la lesión endotelial, alteraciones del flujo sanguíneo, es decir, el éxtasis sanguíneo y las alteraciones de la coagulación, la hipercoagulabilidad, generalmente por plaquetas altas, lo que se llama la trombofilia. Los trombos que se fragmentan, por ejemplo, en una trombosis venosa profunda de extremidades inferiores, va a ser transportados, va a migrar, en otras palabras, a través de las venas del sistema venoso, de las venas de gran calidad hacia el lado derecho del corazón. Y luego del corazón va a migrar hacia la vasculatura hacia la vasculatura arterial pulmonar. Por lo tanto, según el tamaño del coágulo, del émbolo o del émbolo, va a ocasionar pues lo siguiente: la oclusión de una arteria pulmonar principal, como en este caso, fíjense en la lámina que tenemos a la izquierda. Este es un vaso arterial normal, fíjense, permeable, viable, su luz está libre. Y fíjense aquí el coágulo
que ha sido migrado. Ese coágulo está obstruyendo dos ramas principales de la circulación arterial pulmonar. Ese coágulo se ha colocado lo que se llama en silla de montar. Ahí está, obstruyendo prácticamente, fíjense. Y bueno, esta obstrucción, ¿qué va a ocasionar? Ocasiona pues la resistencia, va a ocasionar una obstrucción, produce un incremento de la resistencia de la vasculatura pulmonar. Y eso va a ocasionar las alteraciones hemodinámicas, justamente debido a ese incremento de la resistencia de los vasos sanguíneos arteriales a nivel pulmonar, y va a dificultar el flujo, el pasaje sanguíneo hacia la parte distal de la circulación pulmonar. Esta obstrucción, por lo tanto, es la que va a ocasionar toda la signosintomatología. Si ocluye un vaso principal importante, puede provocar la muerte casi rápidamente, o puede ocasionar justamente la insuficiencia cardíaca derecha, porque está viniendo del sistema venoso sistémico, y puede ocasionar el colapso cardiovascular del paciente. Entonces, la obstrucción de una arteria pulmonar principal ocasiona toda esta situación, prácticamente un desastre, ¿verdad? Una obstrucción de arterias pulmonares de medio calibre, obviamente, por ejemplo, va a ocasionar problemas de isquemia, puede provocar infarto pulmonar. Aquí podemos ver claramente una zona isquémica, aquí en una de esas ramas de las arterias pulmonares hay una obstrucción, acá también en la parte distal. Esta es la zona isquémica, y en la parte central es la zona infartada. ¿Por qué? Porque ha existido una obstrucción en vasos arteriales de mediano calibre. La oclusión u obstrucción de vasos arteriales más pequeños, generalmente que van a ir hacia la periferia, ¿verdad? En la parte central serán vasos de gran calibre, de mediano calibre, y hacia la parte periférica de los pulmones irán los vasos de pequeño calibre. También en este caso, van a ocasionar alteraciones, algunos lo dicen perturbación, alteraciones respiratorias debido al segmento que está ventilado sin perfusión. Hay oxigenación, pero no hay perfusión, es decir, que no hay paso de líquido sanguíneo hacia la parte distal de la obstrucción. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Obviamente isquemia, esa zona oscura que ven, y el infarto que está en la parte central. Las embolias múltiples, o sea, son generalmente pequeños coágulos que van a ir también a ubicarse fundamentalmente a la parte periférica a la parte periférica de los campos pulmonares. Provocan, por lo tanto, hipertensión pulmonar, y lo que va a condicionar, ya les decía, a una insuficiencia ventricular derecha. Este cuadro es mucho más esquemático, incluso. Aquí está, puede ser el sistema venoso de venas femorales, del muslo, por ejemplo, donde se han formado los coágulos, ¿verdad? Y está habiendo un desprendimiento de coágulos, está habiendo la migración, y llegan a la vena cava inferior, esos coágulos, luego a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, luego sigue migrando hacia la arteria pulmonar principal,
y luego se dirige a cualquiera de los lados, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Fíjense, está migrando por una de las ramas de la arteria pulmonar y, sigue el coágulo migrando, avanzando hasta llegar a un vaso, digamos, de mediano calibre, como se ve acá, va a producir la obstrucción. Todo dependerá del tamaño del trombo, del coágulo. Mientras más grande, irá a comprometer vasos de grueso calibre. Mientras más pequeño, seguirá migrando hasta vasos de pequeño calibre a nivel periférico. En este caso, digamos, de mediano calibre, y ha obstruido y en la parte distal ya no hay circulación. Puede haber oxigenación, pero ya no existe perfusión porque ya no hay pasaje de sangre hacia este sector que está en un cuadril. Entonces, como ven, es el mecanismo fisiopatológico del tromboembolismo pulmonar que puede llegar incluso, ya les decía, hasta el infarto pulmonar. Bien, para que se presente un tromboembolismo pulmonar tiene que haber pues también factores de riesgo, es decir, factores que pueden desencadenar este cuadro. Tenemos muchos, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca congestiva. Son también factores de riesgo. Lesiones por traumatismo, principalmente fracturas de los huesos de miembros inferiores, fundamentalmente huesos largos. El uso de anticonceptivos orales que van a provocar alteraciones de la coagulación que pueden ocasionar trombos. Por eso es que no se indica anticonceptivos cuando tienen problemas de trombosis, que han tenido embolias, etcétera, etcétera. Luego, otro factor de riesgo es la edad. Mayores de 40 años tienen este factor de riesgo de desencadenar en alguna situación. Las inmovilizaciones prolongadas de más de 4 días. Por eso es que en los hospitales, cuando un paciente está internado, se recomienda, han debido ustedes escuchar, la deambulación precoz cuando se operan. Igual, hay que hacer la movilización de los pacientes en forma precoz, porque con seguridad que si están en reposo prolongado, una semana, por decir, van a tener posiblemente un problema de trombosis y eso puede ocasionar el TEP. El parto y el puerperio también con la liberación de trombos de líquido amniótico puede también provocar el TEP. Antecedentes de los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, que ya hayan tenido problemas de TEP o trombosis venosas profundas, también con este antecedente ya son candidatos a tener un TEP. Y la cirugía ortopédica, principalmente la cirugía de huesos largos, llámese como peroné, fémur y fracturas de cadera, y cirugías grandes abdominales y también cirugías neurológicas son factores de riesgo para un TEF. Fíjense, hay varios factores de riesgo que hay que considerar para que no se produzca este cuadro. Las consecuencias obviamente va a ser, pues, por ejemplo, aumento al producirse ya un cuadro de TEF, aumento del espacio muerto alveolar, lógicamente, porque no hay pasaje ya al segmento distal de sangre. Habrá una reacción inflamatoria con broncoconstricción, taquipnea del paciente, obviamente la hipoxemia que se va a presentar rápidamente. Ya les decía, aumento de la resistencia vascular pulmonar que va a llevar justamente al cuadro de hipertensión pulmonar y las alteraciones lógicas del intercambio gaseoso. La sobrecarga del ventrículo derecho, ya les decía inicialmente que va a ocasionar el compromiso del
corazón derecho, algo similar a lo que hemos visto en la anterior clase, el coro pulmonar crónico. Aumento de la presión de vías aéreas respiratorias con broncoconstricción, hiperventilación alveolar sin perfusión, ya les decía, disminución del llenado del ventrículo izquierdo. Lógico, del lado derecho no va a pasar toda la cantidad de sangre hacia el lado izquierdo, y lo que va a ocasionar la disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco, ¿verdad? Ocasionando pues una hipoxemia tisular. En realidad, como ven, es una cadena de efectos que se va a producir. Bueno, la otra clasificación del TEF se la clasifica, por ejemplo, esto es lo más utilizado en TEF masivo, en TEF submasivo y en TEF no masivo. El TEF masivo más bien es de menor presentación, solamente se puede ver en un 20%, el TEF submasivo en un 32% y el TEF no masivo en el 48%. Es decir, el TEF masivo sería el TEF grave, el submasivo, el moderado y el TEF no masivo, el leve. Entonces, fíjense, felizmente el TEF masivo o grave es de menor presentación. Bueno, las manifestaciones clínicas, la signosintomatología quiere decir las manifestaciones clínicas. En este caso, por eso se dice que es de difícil diagnóstico. Los síntomas y los signos los signos y síntomas son de baja sensibilidad y son inespecíficos. Por lo tanto, más importante es la clínica, los antecedentes y los factores de riesgo que acabamos de ver. Pero el paciente, uno de los síntomas principales que va a presentar va a ser la disnea de aparición súbita. En un paciente que ha sido operado, por ejemplo, y está tranquila un día, 2 días, sin dificultades respiratorias, pero al tercer día empieza a tener una disnea inexplicable, por lo tanto uno tiene que ya estar sospechando en un cuadro de un TEP, porque esa disnea no se justifica de otra manera. Presentan un dolor torácico de tipo pleurítico, es decir, fungitivo, dolor en las extremidades inferiores, en las pantorrillas, y si es un TEP grave, por ejemplo, el paciente presentará sudoración, ansiedad, incluso hemoptisis en los infartos pulmonares. Si hay un compromiso hemodinámico por compromiso o por obstrucción de vasos de grueso calibre, vasos arteriales pulmonares de grueso calibre, puede ese paciente entrar, ya les decía, en síncope, en shock, ¿verdad? Puede presentar el paciente palpitaciones, dolor anginoso. Y muchos pacientes, como les decía, dependerá de la gravedad, de la severidad del TEP, pueden estar asintomáticos, puede ser un TEP leve, en este caso pueden estar asintomáticos los pacientes. Paciente va a presentar lógicamente taquicardia, aumento del segundo ruido a nivel del foco pulmonar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que existe aumento de las resistencias pulmonares, que va a presentar hipertensión pulmonar en forma aguda. Por lo tanto, el segundo ruido en foco pulmonar va a estar intenso, hiperfonético. Puede haber presencia de estertores pulmonares. Y también dolor en la pantorrilla presenta, ¿por qué? Porque hay que sospechar de trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. Puede aparecer un roce pleural y, como ven en la imagen, puede presentar ese paciente también cianosis. Como ven, tiene múltiples síntomas y signos, puede presentar que no son sensibles y tampoco son
específicos del TEP. Por eso es difícil el diagnóstico. Y lo importante es, pero, conocer la clínica y además los antecedentes, los factores de riesgo que hemos mencionado. Para hacer el diagnóstico también se ha indicado estos criterios que se utiliza para saber si realmente es un TEP, las probabilidades de que se trate de un TEP. Eso, aquí existe un criterios de Wells, que se llama así, que lo utilizan en todas partes, que considera ciertas variables, que lo vamos a ver, y a cada variable se le asigna un determinado puntaje. En este caso, las variables son, por ejemplo, si ese paciente tiene un cáncer activo, le ponen un punto. Si presenta el paciente en sus signos y síntomas hemoptisis, vale un punto. Si ese paciente ha tenido una cirugía reciente, puede ser de cadera, por ejemplo, entonces se le asigna 1.5. Una trombosis venosa profunda previa como antecedente que haya tenido, se le asigna 1.5. Cardíaca obviamente va a estar mayor a los 100 latidos por minuto, también se le asigna una puntuación de 1.5. Y si se encuentra en ese paciente signos clínicos de trombosis venosa profunda en extremidades inferiores, fíjense, 3 puntos se le asigna. Sin otro diagnóstico, es decir, otros signos que no tengan diagnóstico, se le asigna 3 puntos. Entonces, hay que sumar los puntos a cuánto llega, para saber si puede ser un TEF de riesgo alto, moderado o bajo. Vamos a ver las probabilidades del riesgo, la probabilidad del TEF. Ahí lo tenemos. Si ha llegado ese paciente a una puntuación mayor a los 6 puntos, es la probabilidad alta de que tenga un TEF, un 78%. Si la puntuación llega de 2.5 a 5.5, la probabilidad de un TEF es de riesgo moderado, solamente un 28%. Si la puntuación es menor a los 2 puntos, entonces la probabilidad de TEF será pues de riesgo bajo, solamente un 3 a un 4%. Entonces estos criterios de Welch con esas variables, con esos parámetros, nos da las posibilidades, bueno, y han sido los últimos en ingresar, nos ve las probabilidades de que se trate un TEF de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo. Bueno, hay otros criterios también que otros autores han presentado con algunas variables también que le dan determinadas puntuaciones. Vamos a ver un poco también estos criterios que se los llama de Ginebra para TEF. Por ejemplo, consideran la edad importante, mayores de 65 años, le dan un punto. TEF o trombosis venosa profunda previa, 3 puntos. Cirugía bajo anestesia general o de fracturas de miembros inferiores, por ejemplo, le dan una puntuación de 2. Cáncer activo, por ejemplo, 2. Dolor unilateral de la pierna, 3. Hemoptisis, 2 puntos. La frecuencia cardíaca, si está entre 75 y 94, le dan una puntuación de 3. La frecuencia cardíaca también mayor a los 95, es decir, más que esta, le dan una puntuación de 5. Dolor a la palpación venosa profunda y miembro inferior y edema unilateral, una puntuación de 4. Entonces, hay que hacer lo mismo que en la anterior, hay que hacer la sumatoria de esa puntuación según cuál de esas variables, cuáles de esas variables tiene el paciente. Por ejemplo, una puntuación mayor a los 11 puntos es pues
el riesgo alto de que se trate de un TEF con riesgo alto. Si la puntuación solamente llega de 4 a 10, será el riesgo moderado o intermedio de que se trate de la probabilidad de un TEF moderado. Y si la puntuación solo llega a menor de 3, entonces la probabilidad es de un riesgo bajo de que se trate de un TEF, de un tromboembolismo pulmonar bajo en realidad. Bien, tenemos otros estudios que se tiene que hacer en los pacientes que se sospechan de un TEP, por ejemplo, el electrocardiograma, que no en todos, pero en algunos de los pacientes hay que ver el patrón que se llama de Magin-White. Ese patrón lo vamos a explicar. Este es un electrocardiograma donde no se ve tan claramente. Ustedes saben, aquí está D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Están las 12 derivaciones, pero en esta otra lo vamos a ver con más claridad. Y fíjense qué alteraciones se puede encontrar electrocardiográficamente en un paciente que tiene un TEP. Un 70%, por ejemplo, indica que puede ser normal el electrocardiograma, pero en el resto de los pacientes existen alteraciones en el segmento ST y la onda T, y datos de sobrecarga del ventrículo derecho, lógico, porque está comprometiendo el lado derecho del corazón por esa hipertensión pulmonar, esa obstrucción que ha existido en uno de los vasos arteriales pulmonares que ha ocasionado hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar ya sabemos perfectamente que repercute en el ventrículo derecho, en el corazón derecho. Aquí está el patrón de Magin-White o White, también que lo dicen. Vamos a ver en el siguiente slide. S profunda en D1. Una Q profunda en derivación 3. Y una T invertida también en derivación 3. Inversión de la onda T de B1 a B3. Puede haber o no puede haber un bloqueo completo, incompleto o incompleto de rama derecha. Aquí está, aquí en estas imágenes, pero el autor tiene un pequeño error que van a darse cuenta ustedes fácilmente. El patrón de Magin-White dice, en derivación de, esta es derivación de 1, todo esto. En derivación de 1, ¿qué dice? S profunda. Ustedes saben que P, Q, R, S, T. Ese es el electrocardiograma. P, Q, R, S y T. Por lo tanto, la onda S podemos observar profunda. Fíjense, esta onda S es profunda. Por eso lo hace en mayúscula. Todas las ondas que son profundas y altas se las determina con mayúsculas. Y las ondas que son pequeñas se las escribe o denomina con minúsculas. Entonces, aquí está la onda S profunda, por lo tanto, es en mayúscula. Y esta es derivación de 2, no pasa nada. Derivación de 3 significa Q profunda. Aquí está el patrón de Magin-White. S profunda en D1, Q profunda en D3. Aquí estamos viendo derivación de 3. Esta es la onda Q. Aquí fíjense la onda Q. Esta es la onda Q. Ahí está. Esa es la onda Q. Y la onda T invertida en derivación 3. Pero le ha puesto el autor la letra S, no es esa. Aquí tiene que ser la letra T. Eso, si están grabando o algo así, hay que cambiar. Esta es la letra T. Tiene que ser invertida. Este es el patrón de Magin-White. Entonces, S profunda en D1,
Q profunda en D3 y T invertida en D3. Y además, T's invertidas en B1, en B2 y en B3. En derivación B1, en B2 y en B3. Ese es, esa S, por ejemplo, no es S, es T. Tienen que cambiar si es que están grabando o sacando fotos, lo que sea. Esto no es S, es T. ¿Por qué? Porque está, fíjense, la flecha está indicando, esta es la onda T. Onda T invertida en B1, onda T invertida en B2 y onda T en B3. Entonces, esto es importante fijarse en el electrocardiograma, pero esto no se presenta en todos los TEP, sino se puede presentar en algunos de los casos típicamente. Otros estudios que vamos a pedir, el hemograma, lógicamente, hemograma y algunos otros exámenes. En el hemograma encontraremos leucocitosis, incremento de glóbulos blancos, aumento de la velocidad de sedimentación globular porque es un cuadro agudo, incremento del LDH y del AST. Las troponinas también van a estar incrementadas. Péptidos natriuréticos también van a estar incrementados, son péptidos natriuréticos, entonces van a estar incrementados también. Y la gasometría, es decir, gases en sangre, ¿qué nos va a mostrar? Obviamente, hipoxemia, hipocapnia, alcalosis respiratoria. Son hallazgos que lo vamos a encontrar en el TEP. El dímero D, ustedes han debido escuchar también que para diagnosticar el TEP, el tromboembolismo pulmonar, hay que pedir el dímero D. Entonces, ¿qué es el dímero D? Es un producto de degradación de la fibrina, tiene que ver con la coagulación. Y lo que nos importa es esto. El valor del dímero D tiene que ser mayor a los 500 nanogramos por mililitro. Esto nos interesa. Pedimos un dímero D y si encontramos mayor a los 500 nanogramos por ml, la probabilidad alta de que se trate de un TEP. Y si es menor de 500 nanogramos, la probabilidad es menor de que se trate de un TEP. Puede haber dímeros de falsos negativos cuando es paciente está con tratamiento de anticoagulantes como la warfarina, síntomas de más de 3 días, presencia de trombos pequeños, infartos pulmonares aislados, trombosis venosas distales que pueden producir falsos negativos. También hay que considerar esa situación. La radiografía es otro de los estudios que nos da algunos signos radiológicos que podemos observar en un paciente que se sospecha de un TEP. Los hallazgos más frecuentes, cardiomegalia. ¿Cuál? Sobre todo el lado derecho, pues lógico, estamos hablando de que hay un compromiso del lado derecho del corazón, ventrículo derecho y aurícula derecha. Entonces, una cardiomegalia a expensas del corazón derecho. Haber derrames pleurales, atelectasias o elevación del hemidiafragma del lado comprometido. Y menos frecuentes, hay algunos signos que se podrían encontrar, por ejemplo, este lo vamos a ver en la placa radiográfica, que significa oligoemia focal, el signo de Westermarck. ¿Qué significa oligoemia? Disminución del flujo sanguíneo. Disminución, emia, sangre, focalizado en determinado sector donde hay compromiso. Otra imagen que vamos a ver, otro signo, es la joroba de Hampton. Es una condensación parenquimatosa triangular en la base pulmonar o en algún sector que se asemeja a un foco neumónico, por ejemplo. Entonces lo vamos a ver en estas placas. Aquí está ese signo de Westermarck, la oligoemia. Fíjense esta zona
que no tiene vascularización, es prácticamente una zona solamente oscura. No hay vasos sanguíneos que se puedan observar. A eso se llama óligo. Eso quiere decir que no hay perfusión, no hay sangre que haya pasado ahí. Eso es oligoemia. Puede estar aireado, pero no perfundido. Entonces, oligoemia focalizada. Entonces, fíjense, los vasos en ambos pulmones están hasta la periferia. Esas líneas blancas que ven en todo el pulmón son vasos sanguíneos. Entonces, pero acá hay una zona que no está con vasos. A eso se lo llama este signo de Westermarck. Eso hay que tener experiencia también para verlo, pero es necesario mencionarlo. ¿Ve? Aquí tenemos el signo de la joroba de Hanto. Ahí está una condensación parenquimatosa semejante a un foco neumónico, ¿verdad? Ahí está, esa es la joroba de Hanto, es otro signo que se puede, ¿no? Esto obviamente no se encuentra en todos los pacientes, vamos a encontrar en algunos típicamente, o aquí también no es tan típico, en la base del pulmón derecho, un foco de condensación parenquimatosa, ¿verdad? Entonces son signos que puede haber radiológicos. Otro estudio que es fundamental pedir la ecografía venosa de miembros inferiores. Aquí vamos a ver, esta es la ecografía que se ha pedido. Esta es una arteria y esta es una vena, la arteria de rojo y la vena de azul, ¿verdad? La ecografía vascular, fíjense, aquí eso es normal, la arteria, el vaso arterial permeable, el vaso venoso permeable. Y fíjense en este otro, la ecografía, cómo nos está mostrando. Este es un dibujo esquemático. La arteria, aquí la arteria está pues viable, permeable. En cambio, ¿qué ha pasado con la vena? Se ha llenado de coágulo. Ahí está el coágulo, ¿verdad? Entonces, aquí también la arteria y estos coágulos que están. Fíjense, esto tenemos que solicitar sospechando de que existe pues una trombosis venosa profunda en extremidades inferiores que están causando el problema del PET, ¿no? Aquí es otras imágenes también. Aquí está coágulos. Esto es lo normal. Está permeable, pero aquí ya está obstruido. Es otra imagen de un estudio de una eco. Este es otro estudio que no, es un estudio que no lo vamos a mencionar. Esto es importante, esto es lo que se hacía generalmente y esto era el estudio más importante. Esta es la arteriografía de los vasos pulmonares. Fíjense, aquí está mostrando la flecha el lugar de la obstrucción y obviamente el segmento distal es el que va a sufrir las consecuencias. Aquí hay otra imagen de una arteriografía de vasos pulmonares. Ahí está la obstrucción que está produciendo los coágulos. Entonces, una arteriografía era el estudio más importante antes y sigue siendo actualmente también, pero hay los otros, aquí tenemos otra arteriografía, fíjense cómo ha obstruido los vasos, aquí lo mismo, aquí hay una obstrucción, aquí también parte de esto está obstruido y aquí es más claramente no hay pasaje de sangre por otros colaterales, seguramente ha pasado acá. Entonces son arteriografías de arterias de vasos pulmonares. Y este es el estudio que actualmente, la angiotomografía helicoidal. Es el estudio que nos da casi con certeza el problema de la obstrucción de vasos pulmonares. Ahí está, fíjense, los coágulos. Está mostrando aquí, en otro lado, acá también. Entonces,
La angiotomografía es el estudio más importante actualmente. La angiotomografía helicoidal nos muestra claramente la presencia de los coágulos sin recurrir ya a la arteriografía. Ustedes saben que la arteriografía es un estudio también que tiene sus riesgos. Entonces, a esto lo dicen el gold estándar, llaman así al estudio principal y más importante, ¿verdad? El gold estándar para diagnosticar el TEP. En el examen les puedo preguntar cuál es el gold estándar para el diagnóstico del TEP. Ustedes me dirán, pues, si me dicen la ecografía, no. Si me dicen el electrocardiograma, tampoco. Me dirán, pues, es la angiotomografía helicoidal. Es el estudio más importante que nos va a diagnosticar el TEP. La ecocardiografía nos muestra, pues, algunas características también. Vena cava inferior dilatada, el ventrículo derecho está también dilatado, el ventrículo derecho va a ser mayor incluso que el ventrículo izquierdo, la dilatación, la desviación del septum hacia el lado izquierdo, es decir, del tabique interventricular, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Hipoquinesia del ventrículo derecho, es decir, que el ventrículo derecho no se contrae, no hay movimientos inotrópicos normales, eso se refiere a hipoquinesia o hipocinesia. Insuficiencia de la válvula tricuspidea, porque hemos dicho que hay compromiso del lado derecho, dilatación de la aurícula derecha. Y una cosa importante que hemos mencionado también, el cobre pulmonar crónico, la ecocardiografía tiene que medirnos la presión de la arteria pulmonar que va a estar elevada. Ahí fíjense, cavidades derechas, ventrículo derecho, la ecocardiografía, ventrículo derecho y aurícula derecha grandes, dilatadas. Esta es la válvula tricuspidia, insuficiente, no se está cerrando las valvas. Y este es el tabique interventricular, el septum, que está yéndose hacia el ventrículo izquierdo. A eso se denominan, debido a escuchar, movimiento paradojal del tabique, dicen en ecocardiográfica. Esto tiene que ser recto, tabique interventricular, pero está abombándose hacia el ventrículo izquierdo. ¿Eso por qué? Por la sobrecarga del ventrículo derecho, por la dilatación aguda del ventrículo derecho, por incremento de la presión del ventrículo derecho y también de la aurícula derecha. Entonces, ecocardiográficamente, fíjense cómo se puede ver las cavidades del corazón. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué vamos a considerar? AngioTAC, angiotomografía, que tiene que ser positiva. La ecografía venosa de extremidades inferiores, positiva. El centellograma, que lo vimos que este estudio generalmente se lo hace en centros de alta especialidad, es decir, la ventilación perfusión, que BQ quiere decir ventilación perfusión. Excluir el TEP, angioTAC helicoidal negativo, obviamente. AngioTAC y ecografía venosa proximales negativos, ecografía venosa proximal negativa. Y el dímero D, ahí les decía, a través del método de ELISA, si es menor a los 500 nanogramos por ml es negativo, prácticamente todo esto si es negativo, entonces excluimos. Es decir, no se trata de un tromboembolismo pulmonar, pero sí tenemos positividad en estos estudios. AngioTAC positivo, ecografía de vasos venosos positivo, dímero D positivo, ventilación perfusión positivo, entonces se confirma pues el diagnóstico del TEP. Otros de estudios de alta especialidad que no salgas acá, sino tiene que ser en otros centros. La gamografía pulmonar es un estudio de gamografía donde vamos a ver los lugares donde hay la obstrucción. La resonancia magnética, esto sí podemos hacerlo incluso en la caja. Y la ecocardiografía, que la hemos
mencionado. El tratamiento es sumamente importante. El tratamiento tiene que ser, pues, ya de lógica. ¿Qué vamos a utilizar? El tratamiento del TEF agudo. ¿Qué vamos a utilizar? Utilizaremos, pues, los anticoagulantes por vía intravenosa, ¿verdad? Primero tenemos la heparina no fraccionada, que se aplica por vía intravenosa. Hay que aplicar 80 unidades internacionales por kilogramo de peso en bolo y luego en infusión 18 unidades internacionales por kilogramo de peso, pero por hora. Esta es la heparina que se aplica por vía intravenosa. Y podemos utilizar la heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea, que actualmente utilizamos, ¿verdad? La enoxaparina. Eso se utiliza 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilogramo de peso una vez al día. Entonces, fíjense, en el tratamiento del TEF agudo tenemos que utilizar lógicamente los anticoagulantes por vía intravenosa o por vía subcutánea. Hay otros nuevos anticoagulantes, como es el, por ejemplo, por vía oral, el rivaroxaban, que estamos utilizando actualmente, es un inhibidor directo del factor 10 de coagulación. Esto podemos utilizarlo 20, 15 o 10 miligramos cada 24 horas por vía oral solamente. El dabigatran, también es otro anticoagulante nuevo, es un inhibidor directo de forma potente, competitiva y irreversible de la trombina. Otros anticoagulantes serán, pues, la warfarina, por ejemplo, que después de utilizar la heparina tenemos que rotar. Si no utilizamos el rivaroxaban, podemos utilizar la warfarina por lo menos por 1 año. Entonces, el tratamiento básico consiste justamente en utilizar los anticoagulantes. Las complicaciones ya pueden imaginarse: hipertensión pulmonar con insuficiencia ventricular derecha, porque compromete el corazón derecho, compromiso hemodinámico con hipotensión, shock del paciente con un compromiso importante del lecho vascular arterial pulmonar, aumento de las resistencias vasculares pulmonares con sobrecarga del ventrículo derecho, hemos dicho un movimiento paradojal del tabique interventricular, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo también va a comprometer en este caso al ventrículo izquierdo porque va a disminuir el volumen sistólico y el gasto cardíaco porque no llega a la misma cantidad de sangre de las cavidades derechas hacia las cavidades izquierdas. Y como ven, el compromiso del gasto cardíaco, puede haber infarto pulmonar o muerte pulmonar, infartos que realmente son graves. Si no se actúa rápidamente, ese paciente va a comprometerse hemodinámicamente y llegar finalmente a la muerte, ¿verdad? Bien, hemos visto la parte más importante de esta patología que, como les decía, es frecuente ver en nuestro medio, también en los hospitales, y van a ver en sus prácticas que el uso de los anticoagulantes, fundamentalmente la heparina y estos otros anticoagulantes, como son nuevos anticoagulantes